Buenas tardes y tengan un nuevo y hermoso feliz sábado. Esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 11 de los tres mensajes cósmicos, o sea, del mensaje de los tres ángeles. Y es un tema muy importante, del cual depende la vida o la muerte, no solo de los miembros del pueblo adventista, sino de todos los hombres en este tiempo. Y el título es El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Y por eso nosotros preguntamos, ¿cuál es el verdadero sello de Dios y cuál es la verdadera marca de la bestia? Y vamos a mostrarlo claramente en los dos estudios, porque esta es la primera parte y el sábado que viene la segunda parte. Y vamos a tratar de diferenciar la verdad y el error claramente. Y empezamos diciendo lo siguiente. El sello de Dios y la marca de la bestia no son ni la adoración en sábado ni la adoración en domingo. Y está implícito en el primer anuncio del Evangelio, porque Dios lo anunció. O sea, cuando Dios empieza a anunciar el Evangelio, empieza a anunciar algo que termina cumpliéndose en la última generación en el sello de Dios y la marca de la bestia. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios al dragón, a la serpiente, y entre tu simiente, entre tus hijos, porque el dragón tendría hijos, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Y habría un conflicto entre los hijos del dragón y los hijos de la mujer o los hijos de Dios, y esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esta profecía se empezó a cumplir cuando Jesús vino a redimirnos. Ahí se empezó a cumplir, pero no se terminó de cumplir. Se tiene que terminar de cumplir ahora. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es lo que identifica a la simiente de la mujer, a los hijos que Dios tendría después de redimirnos, y es tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. ¿Qué significa eso? Es tener el carácter de Dios y reflejar nuevamente la gloria de Dios, la gloria de la que había quedado destituido el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué podremos tener el sello de Dios? ¿Por qué podremos reflejar la gloria de Dios? Por tener nuevamente la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Por tener justamente lo que Dios tiene en la mente y en el corazón. Por tener el amor de Dios, el verdadero amor. Y la marca de la bestia es lo que identifica a la simiente de la serpiente, a los hijos del diablo, y es tener el nombre del dragón escrito en la frente. Es reflejar plenamente el carácter de Satanás, por haber llegado a conocer las profundidades de Satanás y haberse convertido en hacedores de maldad. Por eso, la marca del dragón, de la serpiente antigua, de la bestia escarlata, estaría ¿dónde? En la frente y en las manos. En la frente, porque los hacedores de maldad tendrían el carácter del príncipe de este mundo por haber llegado a conocer las profundidades de Satanás, y en sus manos. Y leo Apocalipsis 12, 5 y 6. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, corona símbolo de triunfo. 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y la mujer estaba vestida de sol, resplandeciendo, porque es un símbolo de quién? De la iglesia triunfante. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque estaba por dar a luz a un hijo. Y como sigue siendo el Apocalipsis, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Y ese hijo varón quién es? Jesús, el primer hombre que venció después de que Adán y Eva cayeron. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, esta mujer, ¿qué es? Es la madre de Jesús. Y Jesús es su primer hijo. Ahora, Jesús tendría hermanos, por eso el dragón perseguiría a esta mujer para impedir que diera a luz hijos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios, un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 años en los que fue sustentada la iglesia primitiva, hasta que a fin del siglo XIII fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad.
Y leo en Apocalipsis 12, ahora del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús venció, cuando Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino el reino de Dios? En Pentecostés del año 31. Ahí lo recibieron los discípulos. Y ese reino era el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esa es la misión del pueblo adventista, o sea, el pueblo adventista tiene que conocer el verdadero evangelio, tiene que haber recuperado el conocimiento de la verdad, y tiene que predicar el evangelio del reino de Dios. Y se tiene que volver a repetir lo que sucedió ahí. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque iba a acusarnos delante de Dios, para reclamarnos como propios. Pero cuando Dios nos redimió, ya no pudo acusarnos más. Y Dios pudo empezar a hacer en nosotros y con nosotros lo que Él había prometido. Y ellos, dice, le han vencido la profecía, porque los hermanos de Jesús también vencieron, los otros hijos de la mujer son vencedores, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque el dragón y su mujer los persiguieron en el desierto, la mujer se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, pero los vencedores los vencieron, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Y como dice Apocalipsis, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Está hablando de quién, simbólicamente de Dios, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, desde el año 31 al fin del siglo XIII. Y ese es el cumplimiento de la promesa, de lo que Dios haría cuando nos redimiera, como leemos en Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ¿dónde estaba la ley de Dios? Dios la tuvo que escribir en tablas de piedra fuera de nosotros. Estaba lejos de nosotros el cumplimiento, como dice la profecía de Deuteronomio 30, pero después no estaría lejos de nosotros, estaría muy cerca nuestro. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la promesa de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Romanos 8, 28 al 30, ahí está lo que Pablo, el testimonio de Pablo, dice, y sabemos que a los que aman, es decir, a los que temen a Dios, porque temer a Dios es conocerlo y amarlo como consecuencia de conocerlo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y este es el Evangelio. El simbolismo en la mesa de los panes, la proposición de Dios, es un símbolo de esto. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La mujer vestida de sol daría luz a muchos hijos, muchos hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la obra que Dios estaba haciendo. Ese es el fruto del Evangelio del Reino de Dios. Cuando Dios reina, como reinaban los miembros de la iglesia primitiva, este es el fruto. Como dice Pablo en Romanos 5:5. Y la esperanza, estaba hablando de la esperanza, de la gloria de Dios, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona que no conocía a Dios, que no conocía lo que es el amor de Dios, ahora estaba conociendo a Dios y conocía cómo Dios sentía, porque el amor de Dios estaba en el corazón de ellos. Y en 1 Juan 3, del 1 al 14, Juan nos dice lo siguiente: mirad cuál amor, o sea, qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, qué amor nos tiene que dar, qué amor tiene que poner en nuestros corazones para que seamos llamados sus hijos. Tiene que poner su amor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ahora se están manifestando los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hacen justicia y aman a sus hermanos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era que hijo del maligno y mató a su hermano. Porque Satanás es homicida desde el principio. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso se repitió después en el tiempo de la apostasía. Y por eso Juan dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque estábamos muertos y no teníamos vida, en que amamos a los hermanos. El que está vivo, el que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, el que tiene vida y tiene vida eterna, ama a sus hermanos, porque ese es el fruto de la obra de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es muy claro el Evangelio. Ahora, el que ama es hijo de Dios y el que no ama no es hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que hacen justicia porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, y sus obras son justas, y aman a Dios y aman a sus hermanos. Por eso guardan la ley de Dios, que es el amor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, los hijos del diablo no hacen justicia ni aman a sus hermanos. Como Caín, llegan a odiar y a matar a sus hermanos porque sus obras son justas, como lo hicieron los apóstatas que, por tener la doctrina de Jezabel y adorar su imagen, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y persiguieron y asesinaron a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y lo hicieron asesinándolos. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo. Y eso lo podemos ver claramente en la historia. Y podemos entender por qué llegaron a ese lugar y cuál es la doctrina de Jezabel. Y sabemos quién es Jezabel, que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que es ¿quién? Es la religión pagana del Imperio Romano, la sexta ramera, la sexta cabeza de la Gran Babilonia, disfrazada de iglesia. Como Dios lo anunció en la profecía, en el tiempo del fin, la mujer vestida de sol se volvería a dar a luz a los hijos de Dios que tendrían su nombre escrito en sus frentes. Entonces, el dragón y su simiente nuevamente harían guerra en contra de ellos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque había dado de nuevo a luz y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y quiénes son estos? Son los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Y como dice Apocalipsis 17:14, el dragón y su mujer pelearán contra el cordero. ¿Quién es el dragón? El dragón es la bestia escarlata, es Satanás con sus cuernos y sus cabezas, que son los reyes de la tierra. Y la mujer es la madre de las rameras y sus cabezas son las rameras de la tierra, y sus cuernos también. Y se juntan todos los reyes y las rameras para pelear contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero, contra el verdadero Jesús, y el verdadero Jesús, el Cordero, los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es ¿quién? Es Jehová, el único Dios verdadero, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los llamados a los que Jesús está llamando ahora, y son elegidos y fieles, son los vencedores, son los hijos de la mujer vestida de sol. La palabra de Dios es clara sobre estos puntos, pero la falsa profecía y el falso evangelio buscan ocultarlo. Vamos a ver las claras declaraciones de Dios por medio de la Enejuay sobre estos temas. Que la falsa profecía y el falso evangelio buscan ocultarlos para engañar, si fuera posible, a los escogidos, para engañar al pueblo llamado a profetizar de nuevo y a recibir el sello de Dios en primer lugar, antes de que suene la primera trompeta y se haga daño a la tierra, a los árboles de la tierra y a la hierba de la tierra, como le indica el versículo de memoria, Apocalipsis 7:2-3. Entonces vi a otro ángel que subía desde el este con el sello del Dios vivo,
Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí hay un daño que se va a hacer después de que haya sido sellado el pueblo de Dios. Pero si leemos del versículo 1 al 4, ahí está más claro el aspecto. Dios retuvo los vientos. ¿Cuánto? En 1798. ¿Y hasta cuándo los va a retener? Hasta que empiece el tiempo de angustia, hasta que llegue el día de Jehová. ¿Y cuándo tiene que ser sellado el pueblo de Dios? Antes que comience el tiempo de angustia. Ahora, ¿qué pueblo va a ser sellado antes que empiece el tiempo de angustia? ¿El pueblo que está en Babilonia? No, el pueblo de la iglesia remanente, y eso es muy claro. La falsa profecía niega que el pueblo de la iglesia remanente es probado y sellado en primer lugar, para que el pueblo adventista no se prepare para recibir el sello de Dios. Y esto lo vamos a ver claramente en la lección de eso que viene, donde la falsa profecía fulgura en todo su esplendor, porque justamente tiene que predicar el falso mensaje de los 3 ángeles. Y para lograrlo busca hacernos creer que este daño se refiere a las 7 últimas plagas, pero ese es un engaño. El daño que producen estos 4 ángeles está asociado a las 4 primeras trompetas, los juicios destructores de Dios, como los llama la Elena de White, que sonarán en el comienzo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, al comienzo del tiempo de misericordia para el pueblo que ahora está en medio de la Gran Babilonia, cuando se oirá el mensaje predicado por los sellados de la iglesia remanente, y serán llamados a salir por Dios de la Gran Babilonia, el pueblo que está en medio de ella. En ese tiempo ya se habrá cerrado la puerta para los adventistas que no se hayan preparado. Y leo los testimonios muy claros que Dios nos dio y que lamentablemente los que predican la falsa profecía en la iglesia adventista niegan y ocultan. Primeros Escritos, página 32. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos sentidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Cuando el pueblo adventista sale a predicar el fuerte pregón, como Elena de White lo explica ahora en Primeros Escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo está en el santuario. O sea, no se acabó el tiempo de gracia, pero el pueblo está en Babilonia, no están cayendo las plagas. Es el comienzo del tiempo de angustia, pero es el tiempo del fuerte pregón. Y Cristo está en el santuario porque continúa oficiando a favor del pueblo que está en Babilonia y va a salir de ella. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Cómo se aira una nación contra el pueblo de Dios? Estableciendo leyes. Y el tipo son las leyes que estableció la bestia romana, a las que Elena de White denomina la ley dominical pasiva, cuyo tipo ocurrió en el año 321 después de Cristo, y la ley dominical activa, cuyo tipo ocurrió en el 380 después de Cristo. Y las naciones se irán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel. ¿Cuándo viene la lluvia tardía? Al comienzo del tiempo de angustia. ¿Quiénes lo reciben? Los sellados. ¿Para qué? Para dar poder a ese mensaje. Y por eso, leo un noveno tomo de Testimonios, página 97, dice Elena: ojalá que la gente, está hablando del pueblo adventista, conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, el tiempo de las primeras 4 trompetas, es el tiempo de misericordia, dice ella, para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. ¿Para quién se cierra la puerta? Para los adventistas que no quisieron entrar. Ahora, esto buscan ocultarlos los que predican la falsa profecía, para que el pueblo adventista no lo conozca y no se prepare. Y ese tiempo lo agarre sin preparación.
Leo Conflicto de Siglos, página 441. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Ahora, ¿qué significa no creen en la verdad? Tienen que haber oído la verdad. ¿Y cuándo la escucharía el pueblo adventista? Cuando Dios le enviara al profeta Elías en el clamor de medianoche. Entonces, cuando los adventistas que no crean la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, cuando Jesús deje de llamarlos y vomite su nombre en su boca, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. ¿No? Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. O sea, se cierra la puerta para unos, deja el pueblo de Dios, los siervos fieles dejan de llamar a sus hermanos y van a predicar el fuerte pregón. Esa es justamente la más clara declaración de la profecía en la Biblia y por medio de Elena de White. Y que por supuesto los lobos vestidos de ovejas y los falsos profetas que hay en nuestra iglesia, y lamentablemente tenemos que decirlo como dice Elena de White, porque habría algunos que se habrían convertido ¿en qué? Engañadores, pero ¿por qué? Por plata, como Balaam. Entonces, lo que Dios le mostró claramente al pueblo adventista es que tenía que reparar la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios para que los lugares asolados fueran reedificados. Y que cuando hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, ahí el pueblo adventista tendría que predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. Recibiría la lluvia tardía y predicaría el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son estas 144.000 columnas? Son los 144.000 sellados del pueblo de la iglesia remanente. Es un número simbólico. Pero lo único importante aquí es que sepamos que cuando comience el tiempo de angustia, la puerta se habrá cerrado para los adventistas que no hayan querido entrar al reino de Dios. Y ahí viene el llamado del espíritu y la esposa, como dice Apocalipsis 22, del 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen ven. O sea, tiene que haber una esposa. ¿Cómo puede haber una esposa? Tiene que haber sido justamente esa esposa el nombre de los vencedores de la iglesia remanente pasado por las bodas. Jesús tiene que haberlos confesado como parte de su esposa y recién ahí podría ir con ellos a la batalla. Y estos son los 144.000 sellados. La esposa, las primicias, la esposa del Cordero son los 144.000 sellados de la iglesia adventista. Y el espíritu y la esposa, ¿qué van a hacer? Van a decir ven al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga ven. O sea, únase al llamado del espíritu de la esposa, como el obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, el que está en Babilonia y tiene sed, venga. El que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Es un llamado de amor de Dios para el que quiera. Puede salir de Babilonia, entrar por las puertas de la ciudad de Dios, tener derecho al árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegó el tiempo del fin, cuando ocurrió eso en 1798, Dios retuvo los cuatro vientos hasta que su pueblo se hubiera preparado, porque si no hay una esposa no se puede cumplir la profecía, hasta que hubiera recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Los lugares asolados hubieran sido reedificados y hubiera 144.000 columnas en su templo. Ellos serían los llamados y elegidos y fieles que tendrían su nombre escrito en sus frentes, a los que Jesús confesaría como parte de su esposa en las bodas. Recién entonces llegaría a su fin el tiempo que no sería más, el tiempo que empezó en 1798 y que no está definido, porque lo que está definido es el objetivo, que los lugares asolados tienen que ser reedificados, que tiene que haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y ahí terminaría el tiempo de reedificar los lugares asolados y llegaría el día de Jehová, cuando los cuatro vientos volverían a ser soltados y sonaría la primera trompeta, anunciando el comienzo del tiempo de angustia y del tiempo de misericordia. Y como declaró Elena de White, Tercer Mensajes Selectos, página 487, dice ya solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Van a sonar las trompetas? Claro que sí. Y después, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva
sobre los habitantes de la tierra. Ahora, ¿para qué fueron creados los engaños en los que creen las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea? Los engaños que aparecen en nuestras lecciones, para que los adventistas no nos preparemos, no recibamos el sello de Dios, sigamos siendo árboles malos y no seamos transformados en árboles buenos, o nos hayamos convertido en plantas de cizaña con fruto y no en plantas de trigo con fruto. Y cuando llegue ese día, cuando Jesús venga como ladrón a buscar a los escogidos para llevarlos con él a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, no pueda llevarnos con él y tenga que dejarnos en manos del príncipe de este mundo, como parte de la cosecha de cizaña que él habrá obtenido en el campo del Padre Familia, en la iglesia remanente, en la iglesia adventista del séptimo día, porque la primera cosecha de trigo y cizaña sale de la iglesia adventista. Y leo en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿A quién le está hablando Pedro? Al pueblo de la iglesia remanente. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Que introducirían herejías, negarían al Dios verdadero, como lo hicieron los apóstatas en el tiempo de la iglesia primitiva, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por la destrucción repentina viene el comienzo del tiempo de angustia, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no necesitáis, hermanos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día de Jehová, vendrá así como ladrón en la noche. Lo que viene como ladrón en la noche es el comienzo del tiempo de angustia, el día de Jehová. Es cuando Jesús viene como ladrón a buscar a los que estén preparados. Que cuando digan paz y seguridad, ¿a quién le van a decir paz y seguridad? Al pueblo de la iglesia remanente, quienes los engañadores. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Va a sonar la primera trompeta, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética. Ahora, las vírgenes dormidas que tienen sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas están oscuras, pero Dios prometió que serían despertadas. Y los falsos maestros estarían entre nosotros, negarían al Señor que los rescató, negarían al verdadero Jesús para adorar al falso y dirían paz y seguridad para que el remanente se crea salvo y no se prepare. Ese es el problema. ¿Y qué va a pasar? Como Jesús lo dijo en Mateo 25, del 10 al 12. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Él las confiesa como vencedoras, como parte de su esposa, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Está hablando de las vírgenes a las que es semejante el reino de los cielos, de los adventistas. Y vinieron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Les dije que me buscaran y no me buscaron. Y leemos en Apocalipsis 14, el 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué tenían? El sello de Dios vivo. ¿Por qué tenían el nombre de Dios en la frente? Porque tenían el carácter de Dios. Eran hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, no de los del mar, sino de los de la tierra, del pueblo de la iglesia remanente. Y simbólicamente, ¿dónde estaban? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Por qué? Porque estaban en el templo de Dios. Ahora, físicamente, ¿dónde estaban? Acá en la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
no se contaminaron con las hijas de Babilonia, como se contaminaron sus hermanos. Está haciendo referencia a lo que pasó con el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán en Sitim. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias de la última generación, y en sus bocas no fue hallada mentira. Predican la verdad. Se deshicieron de todos los errores heredados de los paganos y los papistas, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, ¿dónde fueron puestos? En la mesa de los panes de la proposición, panes sin mancha, sin levadura, ungidos con aceite. Son los primeros vencedores, que son hechos partes de la iglesia triunfante en el tiempo de la última generación. Estos son los hijos de Dios, el resto de la descendencia de la mujer, los siervos fieles, las vírgenes sensatas, los hombres prudentes, redimidos de entre los de la tierra y no del mar. Los que buscaron, encontraron y predicaron la verdad, dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos, no se contaminaron con las mujeres hijas de la gran Babilonia, ni adoraron a sus dioses, como hicieron en Sittim los israelitas que no entraron en Canaán, y construyeron sus casas sobre la roca, en la cima del monte de Sión. Cuando los vencedores del pueblo antista estén sellados, Dios empezará a soltar los cuatro vientos, porque se habrá cumplido el objetivo que tenía para el tiempo que no sería más. Y leo en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, no sobre el mar. O sea, esto pasa en la tierra, en el pueblo de la iglesia remanente. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Ahora esto es una profecía simbólica. ¿Cuáles son los árboles de la tierra? ¿Cuál es la hierba que se quema en la tierra? Y es claro, Jesús lo dijo, Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué árbol queda en la tierra? Los árboles que ahora están dando buen fruto. ¿Por qué? Fueron transformados de árboles malos en árboles buenos. Los únicos que quedan son los 144.000 sellados que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y ahora tienen fruto bueno. Tienen el mismo testimonio que Jesús, porque tienen la fe y el testimonio de Jesús. Y como Jesús lo indicó, Mateo 13:40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, esta es la hierba que es quemada. Así será el fin de este siglo, o sea, el fin del tiempo de la iglesia militante, el fin del tiempo de la séptima iglesia, la Odisea. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, ¿de dónde? De la iglesia remanente, porque en este tiempo el reino de los cielos es semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los hacedores de maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la hierba que se quema. Entonces, después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, como el sol de justicia, como Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es un mensaje muy claro. En estas palabras es claro que lo que se quema, porque es echado en el fuego, estaba en el reino de los cielos, estaba en el campo del Padre Familia, y son las vírgenes que no se prepararon, no dieron buen fruto, no entraron con el esposo a las bodas y continuaron sirviendo tropiezo y haciendo iniquidad, dando malos frutos. Como Dios le mostró en el Juan, el sonido de estas trompetas, de estas primeras 4 trompetas, será acompañado con fenómenos naturales insólitos y visibles, que provocarán destrucción, pero serán acompañados de misericordia, para mostrar a todos los hombres en qué punto el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis se encuentran durante el comienzo del tiempo angustia. Y leo en los últimos días, página 128. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Eso dice Elena. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Ahora, ¿cuáles son estas señales? Fíjense, nosotros estamos en el tiempo del clamor de medianoche. ¿Por qué? Vimos las hojas brotadas de la higuera, que son señales de los tiempos. Por ejemplo,
El 14 de febrero de 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa porque los protestantes reconocieron a la bestia como la verdadera iglesia de Cristo y la adoraron, ¿sí? Y adoptaron como propias las doctrinas de Roma, haciendo sanar la herida de muerte. Y empezaron a adorar juntos al dragón, adorando a la imagen a la que adora la iglesia de Roma. Y el 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa, fue presentada en público, se terminó de formar la gran imagen de Baal que Dios anunció en Daniel 2, y todas las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla del Armagedón. Y por supuesto, estamos en el tiempo que esas señales nos muestran que esta es la última generación y que todo el pueblo adventista tiene que ser despertado. Ahora, el tiempo del clamor de medianoche termina cuando el pueblo de Dios es sellado y suena la primera trompeta y cae el primero de los juicios de Dios, y que anuncia, y ese juicio anuncia la llegada del día de Jehová. Eso es lo que va a pasar. Y eso, ¿qué implica esa señal? Que ya los lugares asolados fueron reedificados, que ya hay 144.000 columnas en el templo de Dios, que ya el pueblo que va a ir con Jesús a la batalla está preparado. Y ahí empieza el fuerte pregón, y ahí los que empiezan a predicar reciben la lluvia tardía. Y ese va a ser el tiempo de misericordia para el pueblo que está en la Gran Babilonia. Y viene el primer juicio de Dios, que cae en la tierra, el segundo va a caer en el mar, y el tercero cae de vuelta en la tierra y produce la destrucción. Viene la ruina nacional a los Estados Unidos, y como consecuencia viene el cuarto evento, el cuarto fenómeno, y se oscurece la tierra. Y la gente se da cuenta que no va a haber cosecha, porque la luz del sol no llega a la tierra y que va a haber hambruna. Y ahí viene el peor momento del tiempo de angustia. Pero bueno, ese no es el tema de nuestro estudio ahora, pero tengamos en cuenta esto. Vamos a ver lo que Dios le mostró a Joai sobre estos aspectos. Esto es lo que ocurre cuando cae la primera trompeta. Dice ella, anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. ¿Qué pasó? Dios no permitió que cayera y destruyera a un pueblo como ocurrió en Sodoma y Gomorra, sino que es como que explota en el aire, produce como una lluvia de fuego y produce incendios por todos lados. Y de diversos lugares, dice ella, procedía el clamor, el Señor ha venido, el Señor ha venido. O sea, porque al ver esta señal, muchos, o unos pocos, interpretan los que están preparados que esa es la señal del comienzo del tiempo de angustia. Pero dice Elena, muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con Él, con el Señor. Pero unos pocos decían, alabado sea el Señor. Pocos estaban preparados y muchos no. Y esto es triste, porque todas estas declaraciones no fueron dejadas para que nosotros nos preparemos. Pero muchos van a ser engañados, porque van a escuchar a los hombres y van a creer la falsa profecía y no se van a preparar. ¿Y por qué alaban al Señor? Dice ella, preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. ¿Qué vino? Destrucción repentina. Llegó el día de Jehová. ¿Y cuál es la respuesta? De los que estaban preparados. Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. ¿Y por qué lo esperaban? Porque lo había anunciado la palabra profética más segura. Dios lo anunció. Y los adventistas que conocen la profecía y tienen hambre y sed de justicia van a estar esperando, van a estar preparados. En ese momento, cuando suena la primera trompeta y produce destrucción repentina, anunciando la llegada del día de Jehová, comienza la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y los sellados reciben la lluvia tardía. Esto es lo que Satanás y sus siervos buscan expedir a toda costa, engañando al pueblo adventista, porque ese es su objetivo. El pueblo que está en Babilonia está engañado. Satanás tiene que engañar al pueblo adventista. ¿Y qué dice nuestra lección al respecto? Dice que la prueba del pueblo adventista está en el futuro, durante el tiempo de angustia, no en el tiempo en el que Dios dijo antes del tiempo de angustia, presentando la falsa profecía. O están negando que nosotros somos probados y sellados primero.
Y leo la lección del martes 6 de junio. La profecía dice que la persecución comenzará con sanciones económicas. Ninguno podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cuando esto suceda, la inmensa mayoría capitulará. Ahora, cuando eso suceda, porque empezó el tiempo de angustia, los adventistas ya estamos sellados. Y sigue diciendo la lección, el diablo está preparando a los cristianos profesos. ¿A quiénes? A todos, ¿no? A los adventistas, a todos los de las otras iglesias, a las que ellos reconocen como parte del plan divino, mediante transigencia en su vida para recibir la marca de la bestia cuando la prueba final sobrevenga sobre nosotros en el futuro. Ahora, la prueba no viene en el futuro para nosotros, estamos en el tiempo de nuestra prueba. En el futuro viene el tiempo de angustia y el tiempo de prueba para el pueblo que está en Babilonia, no para nosotros. Por eso este es un engaño. Eso es un engaño, la prueba nuestra no está en el futuro. Estamos en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. En ese tiempo, en el futuro, ya será demasiado tarde para los adventistas que no se hayan preparado. Y esto es muy claro en la profecía. Los que, por haber llegado a conocer las profundidades de Satanás, se irán en contra de los sellados y serán una parte del ejército de Satanás para perseguirlos e incluso llegar a matarlos. Eso es lo que Dios nos anunció. Me leo en Primeros Escritos, página 32 al 34. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El sábado es un tipo del Evangelio del Reino de Dios. Esto enfureció a las otras iglesias y a quienes, y a los adventistas nominales, adventistas de nombre, que están en los libros de la iglesia adventista, pero no fueron sellados, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Y qué van a hacer los adventistas nominales? Por supuesto van a perseguir, se van a irar y van a ir con las otras iglesias a buscar que el Estado obligue a los adventistas que están predicando el fuerte pregón a no predicarlo. Y como Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24, del 9 al 14. Cuando viene el tiempo de angustia, se sueltan los vientos y ahí Satanás puede matar de nuevo. La ramera puede matar de nuevo. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué? Pues están predicando el mensaje de Elías y están predicando que el verdadero Jesús es Jehová. Porque eso es lo que indica la profecía. Que el verdadero Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, es el único Dios verdadero, no es miembro de una triada de dioses. Y muchos, dice Jesús, lo anunció, tropezarán entonces. ¿Quiénes? Los que no estén preparados. Y unos se entregarán a otros, van a perseguir a sus hermanos, los van a entregar y los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora sí, llega el fin del tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Pero por el pueblo adventista llegó mucho antes. Y como dice Daniel 12:10, muchos en ese tiempo, todos los que salgan de Babilonia y corran a Jerusalén, serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos procederán impíamente. ¿Quiénes son estos impíos? Los que no recibieron el sello de Dios. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque se les cerró la puerta. Pero los entendidos comprenderán. Son los que enseñan la justicia a la multitud, los sellados, los que resplandecen. Y como dice Elena White, en Maranata, página 195, los que apostaten en el tiempo de prueba, o sea, ahora, no después, presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos, indicando los lugares donde se han ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. ¿Quiénes? Los que no hayan recibido el sello de Dios.
¿Cómo se comportarán? Como hijos del diablo. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios. Y esto es lo que pasó en el tiempo de la apostasía. Los que tenían la doctrina de Isabel y perseguían, asesinaban, creyendo que daban un servicio a Dios, como Jesús lo anunció, no lo conocían a Dios, ni conocían a Jesús. Estaban adorando un ídolo, y esto se va a volver a ocurrir. ¿Con quiénes? Con los que sigan adorando al ídolo de Jezabel. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. Los seguidores del verdadero Jesús serán vilipendiados, sus palabras y su fe serán tergiversadas. ¿Por quién? Por hacedores de maldad. En un futuro cercano se cumplirán las palabras del apóstol. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y quiénes perseguirán? Los hijos del diablo. Ahora, por eso es muy importante entender esto y tenemos que entenderlo ahora. ¿Quiénes reciben el sello de Dios? Recibir el sello de Dios es el resultado del cumplimiento de las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Es llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Es tener el carácter de Dios, es tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón y llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, porque un árbol bueno es bueno, no es medio bueno y medio malo. Es bueno y no puede dar fruto malo. Por eso lo que anuncia la profecía es que los sellados van a llegar a ser árboles buenos que den frutos buenos y ya no puedan dar frutos malos. Empezando por el pueblo adventista, el sello de Dios lo van a tener todos los que, primero, hayan oído y creído a la verdad, al Evangelio del Reino de Dios, porque no se puede tener verdadera fe si no se oye a la verdad y se comprueba en la palabra de Dios que esto es así. Segundo, hayan lavado sus ropas en la sangre del verdadero Cordero de Dios y hayan recibido al verdadero Espíritu Santo de la promesa, el anunciado en el Evangelio del Reino de Dios, el sello de pertenencia al Reino de Dios, la garantía de ser hechos parte del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque si recibimos a otro Espíritu, no vamos a ser hechos parte del Reino de Dios ni del templo de Dios. Y después de entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, de entrar en su sábado, en el lugar del santuario de Dios y nacer de Dios, hayan recorrido el camino angosto que lleva a la vida hasta llegar a la cima del monte Sión, a la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, simbolizada en el santuario por la mesa de los panes de la proposición. Ahora, porque esto es lo que Dios le mostró a Elena de White, que van a ser los adventistas que lleguen a ser vencedores. Esta es la primera visión de Elena de White. Y en cuarto lugar, Dios haya terminado de escribir su ley en sus mentes y en sus corazones, y haya puesto su amor en ellos para que sean sus hijos, para que su nombre esté escrito en sus frentes, para que sean hijos de la mujer vestida de sol y reflejen plenamente la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Estos van a ser los sellados. Y entonces entrarán con el esposo a las bodas. Como Dios le mostró en el Escuay, los que llegan al final del camino, lleguen a la ciudad de Dios, que es un símbolo de la mesa de los panes de proposición, van a entrar con el esposo a las bodas. Jesús confesará sus nombres en las bodas y serán limpiados de todos los pecados de ignorancia. Quedarán sin mancha delante del trono de Dios y como panes sin levadura y ungidos con aceite serán puestos en la mesa de la proposición de Dios, en la mesa de los panes de la proposición de Dios, como parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Ellos serán las primicias de la cosecha de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Ahora, y esa es la promesa hecha para el pueblo adventista. Esto es lo que Dios prometió hacer en primer lugar con las vírgenes sensatas, que van a ir con el Cordero a la batalla de Armagedón. Y anunció
lo que quieren ocultar los que dicen paz y seguridad. Anunció lo que va a suceder con las vírgenes que no se preparen. Y esta es la primera visión que Dios le dio a Elena de White, como ya contó. Dice, Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Es un camino que llega a la ciudad de Dios, para que el pueblo de Dios entre con la esposa a las bodas. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Dios se lo mostró. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. El que despierta a las vírgenes dormidas y les muestra cuál es el camino que tienen que recorrer. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y los que llegan al final del camino, entran con la esposa a las bodas, son los que reciben el sello de Dios. Y como Elena escribió en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús antes del tiempo de angustia. ¿Y eso es posible? Y por supuesto que sí, porque esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y dice, ya vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. ¿Por qué muchos la descuidaban? Porque, como saber, cuando se siembra la semilla del reino, en muchos corazones va a ser arrancada la semilla. En otros va a germinar, pero al venir la persecución se habrá a volver atrás, y en otros corazones la semilla va a ser ahogada. Y por eso ella dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y agrega, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Y esto es triste. Por eso hay que predicarlo ahora, para que ningún adventista pueda encontrarse en esta situación. Ahora, no podemos impedir que los adventistas se elijan, pero sí nuestra misión es que todos escuchen el clamor de medianoche, vean el camino a la ciudad de Dios, y el que quiera se dirija a la ciudad de Dios, entra al reino de Dios, coma el fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién lo va a hacer? Las vírgenes sensatas, los que tengan hambre y sed de justicia. Por eso dice Elena, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria. ¿Cuál es la preparación necesaria? Recibir el sello de Dios y reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. No podían recibir la lluvia tardía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido, a menos que sea hijo de la mujer vestida de sol, que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre todas las palabras y obras malas. Y como leemos en Apocalipsis 3:5, el que venciere, dice Jesús, será vestido de vestiduras blancas y no borré su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa con el nombre de los que se conviertan en cizaña? Su nombre va a ser borrado. Van a ser echados fuera del campo del padre de familia. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. De sus ángeles, ¿a quiénes? A los vencedores, a los que van a ser parte de la esposa, porque son las bodas del Cordero. Y Elena es clara, o sea, las revelaciones que Dios nos dio sobre este tema por medio de Elena de White son sumamente claros. Leo Testimonios para los Ministros, página 452. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que tienen hambre y sed de justicia, y se están preparando para que cuando Jesús venga, los encuentre preparados y poder ir con él a predicar el fuerte pregón. En tanto, dice, los que por disponer de toda la luz de la verdad. Y esto es interesante,
porque el pueblo antista solo dispondría de toda la luz de la verdad en el tiempo del clamor de medianoche, ¿no? Cuando el hombre de escobilla hubiera completado su obra. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón. Corrompe sus almas delante de Dios y mancilla a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida. ¿Mm? Jesús fue claro: al que venciere lo confieso, y el que no, su nombre tengo que borrarlo. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Está hablando de las vírgenes insensatas. El nombre de las vírgenes insensatas va a ser borrado del libro de la vida y van a ser dejadas fuera del reino de Dios. Se cerró la puerta para ellas. Y en el evento de los últimos días, página 220, leemos: los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quiénes son los sellados? Los que van a ser parte del especial ejército de Jehová, del especial tesoro de Jehová, los que van a la batalla con el verdadero Jesús. Y dice Elena de White: los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son? Las vírgenes sensatas que recorrieron el camino angosto y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. ¿Por qué? Habrán rechazado el llamado, habrán elegido andar por otro camino. Y ya será tarde para ellos. Y leemos en el evento de los últimos días, página 254. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes. Porque ¿quiénes van a ir con Jesús a la batalla? Las vírgenes prudentes. Y las insensatas, como ya leímos, Jesús va a tener que borrar su nombre del libro de la vida. Como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Como podemos ver en las claras declaraciones de Dios, no cabe duda alguna sobre el hecho de que los probados y sellados en primer lugar son los adventistas del séptimo día, los habitantes de Jerusalén, las vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo y se durmieron. Las vírgenes sensatas, después de recibir el sello de Dios, son los que van con Jesús a la batalla, y las otras quedan fuera. Ahora, ¿qué desea Satanás? Que todos seamos vírgenes insensatas y que ninguna se prepare. Pero va a haber un pueblo preparado, porque eso es lo que anuncia la profecía. Ahora, ¿cuántos van a ser? ¿144.000? ¿Menos? No lo sabemos, porque los 144.000, ese número es un número simbólico. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas, porque ahí el espíritu y la esposa llaman al pueblo que está en Babilonia y les dicen esto. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque aún es tiempo de gracia para ellos, es tiempo de misericordia, y pueden lavar sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. El espíritu y la esposa están llamando. Hay esposa. ¿Y a quién llama? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué va a pasar? Este llamado también va a terminar en algún momento. En el tiempo de la séptima trompeta, cuando llegue el fin, una gran multitud que nadie podrá contar habrá salido de la gran Babilonia, habrá entrado por las puertas del templo y la ciudad de Dios, habrá comido del fruto del árbol de la vida y habrá bebido del agua de la vida gratuitamente. Se habrán convertido en los obreros de la hora undécima y ya tendrán el sello de Dios. Tendrán el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, como primero lo tuvieron los 144.000.
Dios estará reinando en ellos y también habrán llegado a ser parte de la esposa del Cordero. Por eso leemos en Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud. Ahora no son 144.000, un número pequeño comparado con este. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios está reinando en ellos. Escucharon el Evangelio del Reino de Dios, creyeron al Evangelio, entraron al Reino de Dios y son parte del Reino de Dios, y Dios está reinando en ellos y los preparó. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién la preparó? Dios la preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué dice el original? De los que guardan los mandamientos de Dios, porque también tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es la palabra profética más segura y se va a cumplir. Ahora, ¿quién recibe la marca de la bestia? La reciben todos los hombres que van a seguir el camino que Dios nos dice que no debemos seguir. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Todos los hombres pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un mal tesoro en nuestros corazones. Todos somos árboles malos, damos frutos malos y no podemos dar frutos buenos. Pero aún no llegamos a conocer las profundidades de Satanás. Aún no somos parte de la simiente de la serpiente. Aún no tenemos su marca. Aún no tenemos su nombre escrito en nuestras frentes. Para que lleguemos a ser parte de la simiente de la serpiente, parte de los hijos del diablo, Satanás o sus demonios tienen que entrar en nosotros. Tienen que hacernos parte de su habitación, de su sinagoga, y tienen que completar la obra que Satanás empezó en Adán y Eva. ¿Y cómo la completan? Escribiendo plenamente su ley, lo que Satanás tiene escrito en su mente y en su corazón, en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí. Satanás lo pudo hacer en la mente de Adán y Eva, y pueden hacerlo nosotros. Y vemos en la historia el ejemplo de Caín y de los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás, y como dice la profecía, eso se va a repetir. Ahora, ¿por qué aún no Satanás y los demonios no pudieron hacerlo? Aunque estuviéramos adorando la imagen de la bestia. Porque aunque toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y estuviera adorando al dragón, Dios protege a todo su pueblo, el que está en la iglesia remanente y el que está en medio de la gran Babilonia, hasta que tenga la oportunidad de oír la verdad y poder elegir, y pueda elegir por qué puerta entrar y qué conocimientos llegar a tener. ¿Por qué? Porque como estaba el fruto del árbol de la vida, y el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal delante de Adán y Eva, delante nuestro están ahora dos puertas. Por una puerta se entra la sinagoga de Satanás, nos convertimos en habitación de demonios, y Satanás y sus demonios pueden transformarnos en plenos hacedores de maldad, hasta que reflejemos la imagen de Satanás, hasta que seamos parte de la simiente de la serpiente. O podemos entrar al reino de Dios y Dios nos puede transformar a imagen de Jesús. Y tenemos que elegir. Empezando por el pueblo de la iglesia remanente, donde Satanás obtendrá su primer cosecha cizaña. En esta generación, la marca de la bestia la van a recibir todos los que, primero, hayan oído el mensaje de Elías y hayan rechazado la verdad, hayan rechazado el evangelio del reino de Dios y el llamado de Dios, hayan decidido seguir adorando a la imagen de la bestia y entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque toda la tierra ya se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón. Y ahí Dios manda al profeta Elías. Y, en tercer lugar, hayan recibido el falso Espíritu Santo y se hayan convertido en habitación de demonios y en parte de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque las iglesias caídas llaman Espíritu Santo a los espíritus de demonios, no al Espíritu de Dios.
Y cuarto, haya recorrido el camino espacioso que lleva a la perdición, haciendo obras de maldad, usando el poder de los espíritus de demonios para profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús, buscando engañar a sus hermanos y hacerlos entrar por la puerta ancha, hasta llegar a conocer las profundidades de Satanás. O sea, porque al que haga esta obra, mientras recorre el camino espacioso, va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Va a ser un hacedor de maldad, hijo del padre de maldad. ¿No? Y al final del camino, reflejarán ampliamente la imagen de Satanás y serán parte de la simiente de la serpiente, plantas de cizaña con fruto, y tendrán su marca. ¿No? ¿Qué van a tener? El nombre de Satanás escrito en la frente y en sus manos, porque serán hacedores de maldad. Ahora, ¿qué pasará con los hombres que llegan a conocer las profundidades de Satanás? La maldad habrá crecido en ellos hasta el extremo en el que, a pesar de todas las evidencias que vean, no se volverán atrás y no habrá posibilidad de salvación para ellos. Por eso Dios dejará de llamarlos. Y esto ocurrirá con el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, como con el pueblo de la iglesia remanente. Leo Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Aquí están adorando a los demonios y a las imágenes, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y Jesús va a decir finalmente, lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y se cerró la puerta. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras van a ser dichas por Jesús al finalizar el tiempo de procesamiento del pueblo adventista y después al finalizar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque ya estará preparada la cosecha de trigo y la cosecha de la cizaña, primero en la iglesia remanente y después en todo el mundo. Y por eso hay que predicar la verdadera profecía, para que todos los que la escuchen tengan oportunidad de ser salvos. Y vamos a ver, es triste, pero tenemos que mostrarlo. ¿Cuál es el falso mensaje de los tres ángeles? A pesar de la claridad de las palabras de la profecía, como también lo hará la próxima semana, los autores de nuestra lección buscan ocultar que la bestia y el falso profeta adoran a una imagen común, a un ídolo en común, al Dios la Trinidad, al que ellos también adoran. Entonces no pueden decir que la bestia y el falso profeta están adorando a Satanás, adorando a la Trinidad. ¿Por qué? Porque le están adorando. Y le buscan ocultarlo. Y buscan ocultar que al adorarlo adoran al dragón y a los demonios. Y quitan la vista de la imagen de la bestia en el mensaje del tercer ángel, diciendo que amonesta a no adorar a la bestia solamente. Y leemos aquí. Esto es lo que dice la lección del domingo 4 de junio y se va a repetir claramente y muy claramente en la próxima lección. Como hemos visto en Apocalipsis 14:7, dice, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Este es el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14:8, Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. No, Dios no advierte de un sistema falso religioso. Nos dice lo que ya hizo ese sistema y por qué cayó. Y después nuestra lección dice en Apocalipsis 14, 9 y 10, el tercer ángel advierte acerca de adorar a la bestia. No, el problema ahí no es adorar a la bestia, es adorar a Satanás, como dice Apocalipsis 13. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿A quién? A Satanás. Y después dice nuestra lección, adorar al Creador, Apocalipsis 14:7, se contrapone abiertamente con adorar a la bestia, Apocalipsis 14:9. No. Adorar al Creador o adorar al dragón. Y siguen diciendo, y encuentra su expresión en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira en torno a la adoración. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará el sábado. Y vamos a ver claramente cuál es el engaño. Pero el problema está en adorar al dragón y no en adorar al dragón en sábado o en domingo. Está en adorar al dragón. Si yo adoro al dios de Roma en sábado, es lo mismo que si lo adorara en domingo, porque lo estoy adorando todos los días de la semana, pero no estoy adorando a Jehová, estoy adorando al dragón. Esta es una falta de interpretación del mensaje de los tres ángeles, dado que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Elías. Y fíjense, el mensaje del primer ángel llama a adorar a Jehová, al verdadero creador. ¿Y a quién hay que predicárselo? A los que están engañados y están adorando a Baal, están adorando a la imagen de la bestia, al Dios de las fortalezas, al Dios de la Trinidad, a la falsa roca que son dioses, al que las vírgenes dormidas están adorando en sábado y están llamando el Creador. Primera Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es el creador, id en pos de él. ¿Quién es el verdadero creador? Jehová. ¿Y quién es Baal? Es un ídolo, detrás del cual se esconden los demonios. Y el mensaje del segundo ángel no anuncia la Babilonia del futuro, anuncia que la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, la ramera que el dragón trajo a la tierra y nació en el cielo, y es muy antigua, ya ha caído, porque le ha dado de beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones, y que por esa causa toda la tierra está adorando al dragón, adorando a la imagen de la bestia. El futurismo lo tira para adelante, negando lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el pueblo antista también está incluido en esta profecía, está adorando al dragón, al adorar al mismo Dios que Roma y las iglesias caídas. Leo Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde sube? De Babilonia. ¿Y qué hace toda la Babilonia? Adora al dragón, pero va a la tierra ¿para qué? Para corromper al pueblo de Dios. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El mar no, la tierra. ¿Y queda alguien en la tierra que no se maravilló? No, dice toda la tierra. ¿Llegaría a ocurrir esto? Sí, claro que sí. Antes de que las vírgenes se despertaran, estarían adorando al dragón. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién come la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y por eso Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente: porque este es el escenario en que se predica el mensaje de los tres ángeles. Cuando toda la tierra ya se maravilló en pos de la bestia, Dios manda al profeta Elías, primero a su pueblo, y después al pueblo que está adorando a la bestia de su imagen en medio de la gran Babilonia. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y cuál es la única que no la había bebido? El pueblo adventista. ¿Y por qué lo bebió? Porque Satanás envió lobos vestidos de ovejas a hacer esa obra. ¿Y qué trajeron? La comida y la bebida de los borrachos. Y en Apocalipsis 7, 1 y 2 leemos: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso habría pasado. Y el mensaje del tercer ángel anuncia que si alguno decide conscientemente beber del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia y seguir adorando al dragón y adorando a la bestia, reconociéndola como la iglesia de Cristo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, que será vaciado puro sobre la gran Babilonia y sobre los hombres que le estén adorando a ella y a su imagen. Apocalipsis 14, 9 al 11. Este es el verdadero mensaje de los tres ángeles.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, al Dios de Roma. ¿Cuál es el Dios de Roma? El Dios de la Trinidad. Y recibe la marca en su mente, en su frente o en su mano. O sea, si tiene la doctrina de Jezabel y llega a conocer las profundidades de Satanás, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, ¿cuál es la imagen de la bestia? Y es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Y es la imagen a la que Roma llama a Cristo. Y después fue definida filosóficamente la doctrina de Jezabel. Y los que estén adorando al anticristo cuando él venga simulando la segunda venida, van a recibir las plagas, como leemos en Apocalipsis 6, 1 y 2. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y estaban adorándolo cuando él vino a la tierra. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, esto ocurre ahora en la sexta plaga. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Habían adorado al dragón. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, es claro que la bestia y el falso profeta adoran al dragón, en la palabra de Dios. Y sabemos quién es la bestia, y sabemos quién es el falso profeta. Y es claro que toda la tierra estaría adorando al dragón, porque la Gran Babilonia le habría dado de beber de su vino ¿a quién? A la única nación que no la habría bebido. Y sabemos cuál es el sello de Dios y sabemos cuál es la marca de la bestia. Y por eso Dios lo reveló claramente. Y la falsa profecía tiene que ocultarlo. Pero este es el mensaje de Dios. Este es un mensaje de amor y de llamado al arrepentimiento de parte de Dios, que debe ser predicado a tiempo para que todos puedan recibir la bendición de Dios y llegar a ser justos, a recibir el sello de Dios. Porque en esta generación todos los hombres van a recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado. Y la lección de la semana que viene, presta mucha atención a lo que lees en el folleto. Y lo vamos a estudiar el viernes que viene para ver claramente, porque en este folleto se ve claramente y de forma demasiado clara, diríamos, lo que es la falsa profecía encendida y la infernal tea satánica. Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde, te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.